Buenas tardes, compañeros, maestra. Nosotros somos el equipo número 9 y nos tocó exponer acerca de la Primera Guerra Mundial. Mi equipo está conformado por Quetzali Vélez Bernal, Yarexi Yolanda Guilén Ceballos y Ashley Estrella Crisante Navarrete. La Primera Guerra Mundial. Algunas preguntas de nuestra exposición son las siguientes. ¿Qué fue la Primera Guerra Mundial? ¿De cuándo fue su periodo? ¿Qué dejó como consecuencias? ¿Qué imperios fueron los que desaparecieron? ¿Qué devastó la Primera Guerra Mundial? ¿Cuándo inició la Primera Guerra Mundial? ¿Cuál fue la causa de la Primera Guerra Mundial? ¿Cuáles fueron los principales países que participaron? ¿Por qué a esta guerra se le conoce como la Gran Guerra? ¿Cuáles fueron los países europeos neutrales? La Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra, fue una confrontación bélica concentrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. La Primera Guerra Mundial 1914-1918 fue el evento histórico que definió el acontecer del siglo XX. Devastó el orden político, económico y social de Europa y su dudosa conclusión sentó las bases y preparó el camino para un escenario aún más destructivo, la Segunda Guerra Mundial. La causa inmediata del estallido de la guerra fue el asesinato junio 1914, el Evangelio del archiduque Francisco Fernando heredó de la corona austrohúngara. El gobierno austrohúngaro declaró la guerra y Serbia, la cual fue apoyada por Rusia. Archiduque Francisco. Los principales países involucrados en la Primera Guerra Mundial fueron Alemania, Austria, Hungría, Italia, Francia, Gran Bretaña y Rusia. Al mismo tiempo, las grandes potencias se dividieron en dos bandos: Alemania, Austria, Hungría e Italia formaron la Triple Alianza en 1882, mientras que Francia, Gran Bretaña y Rusia crearon la Triple Entente en 1907. A esta guerra se le conoce como la Gran Guerra debido a la magnitud de los combates y al masivo y parejo desplazamiento de tropas por parte de los beligerantes. Este fue tal que ninguno de los contendientes conseguía tener resultados significativos. Solo el ingreso del EEUU en 1917 se rompe este equilibrio a favor de la Entente. Los países europeos neutrales que existieron en la Primera Guerra Mundial fue Islandia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Suiza, España, Indonesia, Etiopía, Afganistán, Irán, Venezuela, Colombia, Chile, Perú y Argentina. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, hubo un devasto el orden político, económico y social de Europa. Desaparecieron los imperios alemanes, austrohúngaro, imperio otomano y ruso. Este último se vio fracturado por la Revolución Rusa que tuvo lugar en 1917, movida, entre otras razones, por la participación de este imperio en la Gran Guerra. Los datos oficiales hablan de unos 9 millones de soldados y 7 millones de civiles muertos durante los combates. Además, 6 millones de personas murieron por culpa del hambre, las enfermedades y la falta de recursos derivados de la guerra.
Hubo más de 20 millones de heridos. El fin de la Primera Guerra Mundial alteró profundamente el mapa de Europa. Nada menos que 4 imperios, alemán, austrohúngaro, ruso y otomano, firmaron su acta de defunción. A continuación les pondremos un video de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, antes conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa entre los años 1914 y 1918. La guerra más sangrienta que había conocido el mundo hasta entonces. Más de 9 millones de combatientes y unos 7 millones de civiles perdieron la vida. Una cifra extraordinariamente elevada comparado con guerras anteriores. Estas cifras son tan elevadas, entre otras cosas, por los avances tecnológicos e industriales de los beligerantes. En la Gran Guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época. Antecedentes. De la noche a la mañana, Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, se incorpora al club de las grandes naciones. Su gran ejército había infligido una humillante derrota a la Francia de Napoleón III y el rey de Prusia, Guillermo I, se había proclamado emperador, Kaiser de todos los alemanes. Tras esa guerra franco-prusiana, Francia perdió las regiones de Alsacia y Lorena. Por eso, Francia y el Imperio Británico aparcaron sus diferencias en cuanto el gigante alemán empezó a hacerle sombra formando la Entente Cordial. Entendimiento cordial en 1904, que tras la anexión del Imperio ruso pasó a llamarse la Triple Entente. ¿Qué bandos se enfrentaron? Se enfrentaron dos bandos. Por un lado, la Triple Entente que acabamos de mencionar. En el otro bando tenemos a las potencias centrales que surgen de la Triple Alianza formada por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. La alianza era una coalición inicialmente integrada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro por iniciativa del canciller Otto von Bismarck. Estos países acordaron apoyarse en el caso de ser atacados por Francia o por Rusia. Ambas alianzas sufrieron incorporaciones. El Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Italia se cambia de bando y se une al bando a la postre ganador, el de la Triple Entente. También se les unen el Imperio del Japón y Estados Unidos. ¿Cuál fue el detonante? El imperialismo y colonialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa subyacente. Pero la chispa que desató el conflicto se encendió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. El asesino era un ultranacionalista de origen bosnio. Bosnia había sido anexionada al Imperio Austrohúngaro. Con el asesinato buscaba la unificación de todos los eslavos del sur de Europa bajo otra forma de gobierno, integrándose con el vecino reino de Serbia y librándose de los odiados austríacos. El asesinato desató una crisis diplomática. Austria, Hungría y Alemania exigieron a Serbia la apertura de una investigación y la actuación en territorio serbio. Serbia se negó en rotundo, con el respaldo de la Rusia del zar Nicolás II. Austria-Hungría finalmente declara la guerra a Serbia. Rusia entonces sale en ayuda de Serbia. Más tarde Alemania mueve ficha, invade Luxemburgo y declara la guerra a Rusia y a Francia, e invade Bélgica. Los británicos salen en auxilio de Bélgica y Francia y se movilizan contra Alemania y así sucesivamente. De pronto, media Europa estaba en guerra contra la otra media. Hoy resultaría impensable la alegría que produjo en Alemania el estallido de la guerra. Los alemanes pensaron en una guerra rápida, derrotar a Francia entrando en París, invadiendo la neutral Bélgica para en pocos meses trasladar toda su maquinaria a Rusia. Pero los franceses resistieron. El avance armamentístico impuso una guerra muy costosa y muy larga que rápidamente se enquistó y se convirtió en una auténtica carnicería. Las líneas de trincheras apenas variaron. En esta guerra aparecieron nuevos cañones, ametralladoras, submarinos, carros de combate, aviones de combate, dirigibles, gases venenosos mortíferos como el gas mostaza. Se combatió en muchos frentes, en los Balcanes, en los Dardanelos, en Oriente Medio, en el Cáucaso, en los Alpes italianos, en África, en Extremo Oriente, en el Pacífico y en el Atlántico, aunque los principales esfuerzos se concentraron en dos frentes, el frente occidental y el frente oriental. La guerra de trincheras.
en la cual los ejércitos combatientes se refugian en zanjas cavadas en el suelo, existe a partir de la revolución que supuso el uso de armas de fuego. Este tipo de guerra llega a su punto máximo de brutalidad y mortalidad en el frente occidental en 1916, con las batallas de Verdún y la del río Somme. En el frente oriental pusieron al mando del ejército alemán a una vieja gloria, Paul von Hindenburg. Tras sus victorias, acabaría siendo jefe del Estado Mayor con el general Ludendorff como subordinado. Ambos acabarían creando una dictadura militar, dirigiendo de facto el país, marginando al Kaiser Guillermo II y al propio Parlamento alemán. Los alemanes intentaron aislar a los ingleses con sus submarinos U-Boot. Estos submarinos atacaban una y otra vez los barcos que abastecían la isla. En 1915, los alemanes hunden el RMS Lusitania, un gran transatlántico orgullo del poderío británico. En el hundimiento mueren 128 estadounidenses. Este hecho también cabreó mucho a los yanquis. Aún así, el presidente demócrata Wilson se presentó a la reelección haciendo campaña con el lema «Él nos mantuvo fuera de la guerra» y salió reelegido. Sin embargo, los alemanes seguirían hundiendo barcos mercantes. Además, se interceptó un telegrama del ministro alemán de Asuntos Exteriores, Arthur Zimmermann, dirigido al presidente de México, intentando convencerle de que se posicionase en el conflicto de su lado si los Estados Unidos entraban en la guerra. Y vaya si entraron. Este fue el casus belli que provocó que en 1917 los Estados Unidos le declararan la guerra a los alemanes. Y esto, claro, terminó de desestabilizar la balanza. También ese mismo año en Rusia, las hambrunas, las bajas de la guerra y otros factores desencadenaron el estallido de lo que sería la Revolución Rusa. El zar Nicolás II tuvo que abdicar y los bolcheviques liderados por Lenin tomarían el control. Finalmente, los rusos firmaron el armisticio con los imperios centrales y más tarde, la paz. Los alemanes aprovecharon este pequeño éxito para enviar casi todo su ejército oriental al frente occidental e intentar obtener una victoria rápida antes de la llegada masiva de los estadounidenses. Era su baza definitiva, pero mal alimentadas y cansadas, las tropas alemanas no pudieron resistir la contraofensiva de Foch y fallan frente al objetivo final, París, quedando a 120 kilómetros de la capital gala. El general Foch comanda sus tropas francesas y estadounidenses hacia la victoria en la segunda batalla del Marne. Los tanques británicos causan graves bajas. Por otro lado, la superioridad aérea de los británicos y sus aliados acaba imponiéndose a la de los alemanes. Los italianos también derrotaron a los austrohúngaros. Ludendorff y Hindenburg son partidarios de la capitulación inmediata, pues creen que el frente se derrumbará en cualquier momento. Tropas estadounidenses de repuesto no paran de desembarcar e incluso Italia se prepara para enviar más refuerzos a Francia. Alemania y las potencias centrales sobre el papel habían perdido la guerra. El presidente norteamericano Wilson proclama que Estados Unidos solo negociará con un gobierno alemán democrático. Después de una revolución obrera en Berlín, el Kaiser abdica y huye a Holanda. Es el fin de los Kaiseres alemanes. Tras el Tratado de Paz de Versalles, Alemania sufrirá humillantes sanciones que avivaron el odio alemán hacia los vencedores. El primer ministro francés había sido el más vehemente, defendiendo con ardor las represalias contra los alemanes. El orden mundial se alteró tras la guerra. 4 imperios se deshicieron: el alemán, el austrohúngaro, el otomano y el imperio ruso de los zares. El deshonroso Tratado de Versalles acabaría propiciando gran resentimiento en Alemania y el ascenso de un joven cabo llamado Adolf que desencadenaría una Segunda Guerra Mundial. Esto sería todo de nuestra exposición. Esperamos que les haya parecido un tema interesante y hayan adquirido conocimientos que favorezcan a su aprendizaje. Sería todo. Muchas gracias. Pues sería todo en nuestro equipo. Ahí les dejamos las preguntas para que las puedan contestar. Aquí viene toda la información para que puedan sacar las respuestas. Igual incluimos el video también. El tema me parece pues muy fácil y muy comprensible, la verdad. Gracias, sería todo.